¿Qué película se podría identificar los pobres? Con la del En búsqueda de la felicidad. Ahí en el pinche pueblo ese. No, pero no, si son pobres, ¿no? Sí. Amores Perros en gran parte está de pobre, güey. Yo tengo un compa, güey, que tiene 2 muchachos y las 2 hablan dialecto. Y de repente empiezan a hablar dialecto y dices, mamá, es subtítulos, Me da cabrón. paranoia. ¿Qué tal que están tramando el próximo robo del patrón? Güey, a mí me da Güey, paranoia. Yo prohibiría el náhuatl en mi casa. yo también a unos mexicanos con playera de España, claro. Claro. Pasaporte. Y un poco moreno, pero porque... Pero porque es del sur. Hombre, de Sevilla. correcto. Imprimir billetes falsos, güey. Y cuando te vengan a pedir varo los jodidos, güey, pues se los das, el güey está contento y tú estás contento. Si las patitas les funcionan, que se ponga a trabajar. O sea, güey, no, que no me vengan a pedir a mí dinero en la calle, güey. Yo le voy a dar su dinero falso. Pareciera que fue hace una eternidad que estar en internet significaba solamente querer pasar un buen rato. Gastar a lo mucho media hora en juegos.com simulando que tenías tu propio restaurante de hamburguesas o viendo videos de una llama argentina. ¡Habla la rama! Ahora es como si nos estuviéramos esforzando en eliminar cualquier rastro de humanidad, tanto en internet como en el mundo. Al punto en el que la única solución pareciera ser esperar a que el sol explote de una buena vez. Porque entre los gurús de masculinidad que únicamente te quieren vender un curso, las plataformas que quieren que vuelvas toda tu personalidad en un anuncio caminante y lo que sea que es esto... Por la mañana café, por la tarde rol, ¡ay, no era el café, Internet deja de sentirse menos como un lugar vivo y más como un experimento social para ver quién de todos enloquece primero. Y hablando de experimentos sociales fallidos, llevo 2 semanas obligándome a ver un tipo de contenido que no me gusta para nada con la única intención de hacer este video. Y si al final de los siguientes 20 o 30 minutos terminan enojados por lo que van a ver, quiero que sepan que yo vi horas del peor contenido con el que me he topado. Reflexionando ya un poquito más de ello, puede que yo esté perpetuando este problema, pero si yo sufrí, ustedes también. Desde hace un tiempo, YouTube me empezó a bombardear de clips de un podcast. Eran fragmentos cortos, pero suficientes para llamarme atención, haciendo comentarios clasistas y soltando opiniones que parecían diseñadas específicamente para hacer enojar a la mayor cantidad de gente posible. Y sí, sé que a estas alturas no es exactamente una novedad en internet. Todas las plataformas están saturadísimas de contenido banal y polémicas prefabricadas que ya hasta desarrollamos cierta inmunidad a ello. Diariamente vemos a alguien decir las cosas más inhumanas y asquerosas posibles. Nos indignamos unos 30 segundos y seguimos deslizando el dedo hacia el siguiente video. Pero el contenido que me había encontrado me estaba molestando de una manera distinta. No sabía exactamente qué era. Había algo en la forma en la que estas personas hablaban, en la manera en la que se referían a otras personas, en la seguridad con la que emitían ciertas opiniones, que me producía una sensación bastante desagradable. Y así como cualquier persona que cuida de su salud mental, decidí hacer lo peor que puedas hacer en internet, investigar más. Los clips pertenecían al podcast Par de Tres, un podcast conformado por Alex Thatcher, hijo del conductor Alan Thatcher, Moy Shore y alguien cuyo nombre ya olvidé. Son un grupo de amigos cuyo contenido se vende a sí mismo como humor negro, conversaciones sin miedo a la funa y comentarios hechos, según ellos, desde el privilegio. Gatos y esos Ya hay que manchas hablar de Paula. cosas funables, amigos. ¿Qué quieres hablar de funable? ¿Cuál es un desayuno? Un jodidazo así A de ver, patetón. Ahí está, un bolillo sin relleno, Y atole. con crema y jamón. Investigando un poquito más, descubrí que no era la primera vez que este par de tardos generaban una polémica. De hecho, pareciera que gran parte de su crecimiento inicial vino precisamente de estos comentarios que mucha gente catalogó de clasistas y desconectados de la realidad. Pero personas privilegiadas diciendo algo profundamente ignorante tampoco es algo nuevo. Ya teníamos a personajes como Fofo Márquez, JP Martínez y una larga fila de juniors que nos hacían dar cuenta de que tener dinero no siempre viene acompañado con ser inteligente. Sin embargo, mientras veía horas y horas de este podcast, empecé a sospechar que había algo más complejo que simplemente 3 personas diciendo tonterías frente a un micrófono. La razón por la que decidí tocar este tema no es tanto por los temas de los que hablan, sino en la forma en la que hablan. También habría que preguntarnos en qué momento tener un podcast se volvió sinónimo de decir las cosas como son. Al parecer, un día el Senado de Internet se reunió y decidió que si pones tu cara frente a un micrófono con luces LED, automáticamente obtienes licencia para decir cualquier barbaridad, llamarlo humor negro y esperar que no exista ningún tipo de consecuencia. ¿A ti te gusta ir a la plaza? Sí, pero solo se va a comprar algo. No, a ver, hacerme pendejo, pues no. No. Eso es de pobre. Bueno, pero- Eso es de pobre que se queda en el aparador así. Ojalá pudieras comprar eso. Pero antes de que crean que este video únicamente trata de mí señalando a 3 personas y llamarlas clasistas una y otra vez, tengo algo que confesarles. La mayoría de los clips que llamaron mi atención por el tipo de comentarios que hacían
tienen entre 1 y 2 años. Y si les soy honesto, no sé qué tan ético y correcto es juzgar a alguien por algo que dijo ya hace un tiempo. A pesar de que lo que hayan dicho pueda considerarse ofensivo, siempre mantengo la opción abierta de que quizá cambiaron. Tengo la creencia de que lo que hiciste en el pasado no necesariamente define quién eres hoy en día. Por eso es que decidí ver su contenido más actual. Dediqué días a consumir bastante de su contenido reciente, tanto los videos largos de más de 1 hora, de los cuales vi más de 10 fácilmente, y como 200 clips entre YouTube y TikTok. Sí, necesito amigos. Gracias por preguntar. Y después de horas escuchando a estas personas hablar, tengo que admitirles algo. El tipo de comentarios controversiales, esos que los impulsaron a la fama, ya no son tan frecuentes como antes. La toca y le digo, que no, pendejo. Ya regrésate a tu pueblo. ¿Siguen apareciendo comentarios cuestionables? Sí. Tú sí puedes ser homofóbico porque eres del norte. Y porque es moreno. ¿Hay actitudes y comportamientos que considero repudiables? Definitivamente. Y el moreno que viene a este parque sí se asombra bien cabrón. Pero consideraría deshonesto de mi parte fingir que el contenido actual sigue siendo el mismo de hace 2 años. Y tanto tú como yo nos podemos preguntar por qué cambió. Y honestamente no tengo ni idea. Tal vez las críticas sí tuvieron algún efecto y decidieron moderar el tono. O tal vez descubrieron que las marcas prefieren colaborar con personas que no comparan al metro con una experiencia de lesa humanidad. O tal vez la controversia fue simplemente una estrategia para llamar la atención al principio y, una vez conseguida la audiencia, el contenido evolucionó hacia algo mucho más seguro y monetizable. O tal vez no existe un plan maestro y simplemente le estoy dando mucho crédito a estas personas. ¿El Rayo McQueen crees que se venga rápido o si te la aguanta? No, si te la aguanta un ratote. Cualquiera de las opciones son posibles, entonces decidí enfocarme en cómo se comportaban estas personas y principalmente cómo conversaban. Y para ello me apoyé en un libro que había leído recientemente, Psicópata Americano de Bret Easton Ellis. La razón por la que quise abordar este tema de una manera diferente a lo habitual es porque creo que muchas de las cosas que hablan en este libro siguen presentes hasta el día de hoy. Y si te quedas hasta el final del video vas a descubrir por qué digo que hay muchos paralelismos entre este libro y estos güeros. Y como les he dicho en varios de mis videos, este es mi canal y hago lo que quiero. Realmente tenía tiempo que quería analizar esta obra, entonces yo quería hablar de un libro, ustedes querían chisme, así que hagamos un acuerdo. Yo disfrazo este análisis literario como una polémica de internet y todos salimos contentos de aquí. Si vamos a hablar de par de tres, contestemos una pregunta sencilla. ¿Qué es? Porque no es un canal de análisis político, ni un ensayo audiovisual, ni un documental. Su dinámica es mucho más simple que eso. Un grupo de amigos sale a comer, se sienta alrededor de una mesa y empieza a hablar de cualquier cosa que se les ocurra. A veces cuentan anécdotas, a veces recuerdan algo que les pasó durante la semana, otras veces se burlan de alguien, lo normal. A mí en Instagram me sale como una vez o dos al mes chicas de buen ver con síndrome de Down. ¿Y si le das algunas? Oye, pues no quieren inclusión. Muchas veces cambian de tema a la mitad de una historia y terminan hablando de algo completamente distinto. Esa es precisamente la gracia del formato, sentirse como el amigo que se sentó en la mesa y está escuchando una conversación casual. Y quiero dejar algo clarísimo desde ahora. Esto no tiene nada de malo. No todo el contenido que existe en internet tiene la obligación de enseñarte algo. No todos los videos tienen que ser un documental de 40 minutos sobre la caída del Imperio Romano, ni un ensayo existencial sobre el sentido de la vida. Hay contenido que simplemente existe para acompañarte mientras comes, mientras manejas o mientras lavas los trastes. Hay conversaciones banales que son entretenidas precisamente porque son banales. No toda charla entre amigos necesita convertirse en una tesis. Mi problema no es tanto de que hablen de cosas superficiales o de que digan un montón de tonterías en internet. Mi problema ni siquiera es de que hagan bromas pesadas o que tengan humor negro, porque eso ha sido parte de internet desde hace muchísimo tiempo. Mi problema es que los temas que tocan y la manera en la que los abordan deja de volverse una conversación entre tres amigos y se vuelve un producto que miles de personas consumen. Pero bueno, anulamos Funa. Anulamos Funa. No lo vean con familiares sensibles. No. En el momento en el que prendes una cámara, editas el video, eliges qué partes se quedan, cuáles se eliminan, le pones una miniatura, un título y lo subes para que cualquiera pueda verlo, esa conversación deja de ser privada. Ya no se vuelve una conversación entre amigos, se vuelve un contenido, un producto cultural si lo quieres ver así. Y como cualquier producto cultural puede gustarte, puede hacerte reír, puede aburrirte y puede analizarse. Pongámoslo de esta forma, el contenido que ellos hacen no está prohibido, pero tampoco está prohibido que yo lo analice y me pregunte qué es lo que quieren transmitir. Porque una conversación transmite cosas, incluso cuando parece que no están hablando de nada. Y puede que tú te preguntes, ¿qué rayos tiene que ver todo esto con Psicópata Americano? Bueno, si no conoces la obra, ya sea en el libro o la película, déjate intento resumir lo mejor que pueda. American Psycho o Psicópata Americano es una novela escrita por Bret Easton Ellis y publicada en 1991.
A grandes rasgos, la historia sigue a Patrick Bateman, un joven ejecutivo de Wall Street que, además de tener una rutina de skincare más extensa que la mía y la de probablemente toda la audiencia junta, también resulta ser un asesino serial. ¿Otro martini, Paul? Sin embargo, reducir la historia de psicópata americano a únicamente la historia de un asesino serial sería quedarse con la parte menos interesante de todo. En el fondo, el libro es una sátira brutal sobre la cultura yuppie de los años 80, una sociedad obsesionada con el dinero, el consumo, el estatus y la apariencia. Un mundo donde las personas empiezan a medirse unas a otras en función de sus trajes, sus tarjetas de presentación, los restaurantes en los que comen y la cantidad de dinero que poseen. Cuando esta obra se publicó fue bastante controvertida. Muchos críticos la catalogaron de extremadamente violenta, misógina y gratuita en la manera en la que representaba la violencia. La conversación de esta obra estaba dominada casi exclusivamente por sus escenas más violentas y gráficas. No fue sino hasta la adaptación cinematográfica del año 2000, dirigida por Mary Harron y protagonizada por Christian Bale, que la obra empezó a ser revalorada por una nueva generación de espectadores, quienes comenzaron a apreciar con mayor claridad su carácter satírico. Hasta que Internet hizo lo suyo y convirtió a Patrick Bateman en el santo patrono de los hombres Sigma. Los edits en blanco y negro, los literalmente yo, y las personas que creen que levantarse a las 4 de la mañana automáticamente los convierten en miembros honorarios de Wall Street. La razón por la que estoy relacionando a estos tres amigos con American Psycho no es porque crea que ellos son asesinos seriales que persiguen a otras personas con un hacha. Bueno, no tengo pruebas de ellos aún, pero tú me entiendes. Es una razón mucho más sencilla, algo que en la película no se desarrolla muy bien, pero en los libros está presente en todos los capítulos. Las conversaciones entre Patrick Bateman y sus colegas, y conforme avanzaba en este podcast me di cuenta de que había más similitudes de lo que me gustaba ver. Para este video le di una repasada al libro, y lo más interesante de él no fueron los asesinatos. De hecho, si algo hace Bret Easton Ellis, es esconder el verdadero horror detrás de las pláticas que los personajes tienen. Estas no están llenas de filosofía, ni son precisamente inteligentes, todo lo contrario, son conversaciones larguísimas, en las que al terminar una página entera sientes que nadie dijo absolutamente nada. Y eso no es un error de escritura, es el punto. En primera, en ninguna parte del libro se condena explícitamente la crueldad del protagonista. Por tanto, dicha condena debe provenir de los propios lectores. Hay de gordas a gordas también, cabrón. Sí. O sea, hay la gordibuena. Pero es que, güey, Y ahí hay te la va. gorda mórbida que ni me le quiero acercar porque está ahí en la papada, cabrón. En segundo lugar, dado que la mayor parte de la novela consiste en la narración incesante que hace Bateman de sus hábitos y crímenes, interrumpida ocasionalmente por algún monólogo reflexivo, el lector depende en gran medida de los extensos diálogos para formarse una idea de la identidad del protagonista. Son las conversaciones con sus amigos, conocidos y víctimas las que nos permiten vislumbrar las interacciones sociales de Bateman y con ello diversos aspectos de su personalidad. Ahora, la fiabilidad de la imagen que uno proyecta a través de los diálogos siempre es cuestionable. El personaje siempre puede mentir o mostrar una faceta falsa en público. El comportamiento conversacional está condicionado, además, por las convenciones propias de un determinado círculo social. Que modelen todas. No, todas no. A ver, ¿quién no puede modelar? Las gordas. El mundo de élite neoyorquino en el que se mueve Bateman se caracteriza por el materialismo y la competitividad. A ver la tarjeta de Paul Allen. Valores que se ven reflejados en el tipo de conversaciones que tiene con sus allegados, los cuales giran invariablemente en torno a un repertorio limitado de temas. Mujeres atractivas, imperativos de la moda, reservas en los restaurantes de moda y avistamientos de ídolos adinerados. Alas haciendo eso. Que cuando ya le das O sea, cuando te enviar. mandan las chichis, le das así, te vienes y güey. En ningún momento de la conversación los personajes revelan detalles que puedan hacerlos ver vulnerables o humanos. Esto confiere a los diálogos un carácter llamativamente rutinario y superficial. Lejos de impulsar la narración, actúan como un punto muerto que solo se supera cuando Bateman comete su siguiente acto de brutalidad. Los personajes hablan constantemente, pero rara vez se escuchan entre ellos. Cada uno espera que el otro termine de hablar para seguir hablando de sí mismo. De la última reservación que consiguió, de la marca de su traje, del restaurante de moda, de las vacaciones de alguien o del disco que acaba de comprar. El diálogo ya no es un intercambio de ideas, sino que es una sucesión de monólogos que casualmente pasan en la misma mesa. De hecho, hay momentos en los que Patrick Bateman incluso intenta romper esa dinámica. Confiesa asesinatos, habla abiertamente de la violencia que ha cometido o hace comentarios que deberían detener cualquier conversación. Que había un gato muerto ahí en... Aquí insertamos foto del gato muerto Ah, que le la tomaste Flaquis. foto. La Flaquis nos Flaquis hizo el favor de de dejarme una bella archivar foto. las cosas. Ahora cuando me marques, bueno, te voy a guardar, le voy a poner el gato muerto, que sí olía a pestilencia. Sí, me imagino. Sin embargo, nadie reacciona. No porque no lo escuchen físicamente, sino porque mentalmente ya están pensando en qué van a decir después. Me gusta disecar chicas. ¿Sabías que estoy loco?
Bonito bronceado, Marcos. Muy... Algunos malinterpretan lo que quiso decir y otros simplemente continúan con el tema. La conversación continúa como si nada hubiera ocurrido. Es curioso cómo un ambiente tan superfluo, tan banal, puede ser una gran barbaridad y todo a tu alrededor permanece igual. Ni siquiera se inmuta y es indiferente a las cosas nefastas que dices. Y eso, al menos para mí, es más inquietante que la propia violencia mostrada en el libro. Ya no conversan para entender al otro, sino para únicamente proyectar una imagen de sí mismos. El objetivo nunca es conectar, es ocupar el espacio. Eso también explica otra de las decisiones más extrañas de la novela. Llega un punto en el que es imposible diferenciar a los personajes entre sí. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Piensa en tus creadores de contenido favorito, no importa si hacen videoensayos, comedias o gameplays. Con el tiempo terminas conociendo su voz, sabes más o menos qué piensan, qué tipo de humor tienen y hasta qué cosas dirían y cuáles jamás dirían. Tú no esperarías que tu streamer de Minecraft favorito empezara a analizar las consecuencias del capitalismo tardío a mitad de hacer una casita. No esperas que alguien que sigues y habla de temas sociales empiece a querer dar cursos de autoayuda. A lo que voy es que puedes identificar sus personalidades y en el caso particular de este podcast, todos tienen la misma opinión. Las cosas que cada uno de ellos cuenta son básicamente lo mismo pero con un tono diferente de voz. Nunca noté una personalidad definida entre ellos. De hecho, puedes leer las transcripciones de los videos y te va a resultar imposible saber quién dijo qué. Hay muy poca vulnerabilidad o humanidad ya que, a mi manera de verlo, no hay personalidad más allá del estatus que quieren proyectar. Tanto en el libro como en el contenido, todos hablan parecido, todos desean las mismas cosas, todos frecuentan los mismos lugares, todos utilizan el mismo lenguaje, todos persiguen el mismo estilo de vida. Incluso dentro del libro, a Patrick Bateman lo confunden con varias personas. Llaman a un personaje por un nombre distinto o ni siquiera recuerdan con quién estuvieron comiendo el día anterior. En cualquier otra obra, esto es un problema de escritura, y aquí es un recurso deliberado. El autor construye un mundo donde las personas son tan parecidas que dejan de ser individuos, y Patrick Bateman no es la excepción. Muchas personas interpretan a Patrick como alguien con una personalidad muy marcada, cuando la novela sugiere exactamente lo contrario. Patrick casi nunca expresa un pensamiento verdaderamente propio. Repite opiniones que escuchó, adopta los gustos que están de moda, consume los productos que le dicen que debe de consumir, y construye toda su identidad alrededor de símbolos de estatus. Si le quitas las marcas, los trajes, los relojes, los restaurantes, realmente no queda nada de él. Es un personaje vacío, intentando convencerse de que existe a través de lo que posee. ¿Ustedes respetan a la gente que tiene playera pirata? No, ¿Por? es porque hay que hacerlo. Yo tengo algunas playas pirata, pero O sea, no lo respetas. No, pues ya me ¿Por acabo- qué? sí, yo son no de sabía. torneo. Por eso, las conversaciones en el libro y en la película producen una sensación tan incómoda. No porque sean violentas, sino porque casi nunca parecen humanas. Son personajes compartiendo el mismo espacio físico, pero completamente incapaces de encontrarse unas con otras. En un mundo donde todos son ricos, hegemónicamente atractivos y van bien vestidos, se convierten en una masa homogénea de trajes en lugar de personas diferenciables. Déjenles leer una parte del libro para que vean a lo que me refiero. Groton, Lawrenceville, Milton, Exeter, Kent, St. Paul's, Hodgkins, Andover, Milton. Ups, ya dije Milton. Si no voy a comerme esto esta noche, y no lo haré, quiero cocaína. Anuncio, pero no he interrumpido a Evelyn. Es imparable, una máquina, y ella sigue hablando. Querría un grupo de Sideco, Patrick. Eso es lo que querría. Un grupo de Sideco, dice con entusiasmo y sin aliento. O mariachis, o reggae, algo étnico para escandalizar a papá. Ay, no sé decidirme. Yo querría llevar un fusil de asalto Harrison AK-47 a la ceremonia. Digo, aburrido con prisas. Con un cargador de 30 balas para que después de volarle la cabeza a tu p*** madre, pudiera usarlo con ese hermano con tuyo. Y aunque personalmente no me gusta usar nada diseñado por los soviéticos, no sé, el Harrison de alguna manera me recuerda a... Me detengo, confundido, inspeccionando la manicura de ayer y vuelvo a mirar a Evelyn. ¿Stoli? Ah, y muchas trufas de chocolate, godiva y ostras, ostras en concha, mazapán, carpas rosas, cientos, miles de rosas, fotógrafos, Annie Leibovitz. Contratemos a Annie Leibovitz, dice emocionada, y contrataremos a alguien para grabarlo en video. O una R-15, ¿te gustaría, Evelyn? Es el arma más cara, pero vale cada centavo. Le guiño un ojo, pero ella sigue hablando, no oye ni una palabra, nada le llega, no capta ni una palabra de lo que le digo, mi esencia se le escapa, interrumpe su verborrea, respira hondo y me mira con una expresión que solo puede describirse como de ojos húmedos y soñadores. Tocándome la mano, mi Rolex, vuelve a respirar hondo, esta vez con expectación, y dice, deberíamos hacerlo.
Intento echar un vistazo a nuestra camarera de cuerpo escultural. Se está inclinando para recoger una servilleta que se le ha caído. Sin volver la vista hacia Evelyn, pregunto: ¿hacer qué? Casarnos, dice ella parpadeando. Celebrar una boda. Otro detalle inquietante de las conversaciones de American Psycho es que te das cuenta de que los personajes son incapaces de hablar de otras personas sin terminar a estas segundas en un objeto, en una cosa material. Lo siento mucho. JB solo y una corona. ¿Quiere que le diga un martini con Absolute? Sí, señor. ¿Quiere escuchar nuestras especialidades? No, si quieres seguir vivo. ¿Cómo se ve una persona que dice pizza y hot dog? ¿Ok? De tez morena. Jeans desgastados. Desgastados mal pedo. O sea, que eran negros y ahora son grises. Al principio parece una exageración. Patrick describe obsesivamente la ropa que lleva alguien, el reloj que usa, el corte de su traje, la marca de sus zapatos, el restaurante donde consiguió reservación. Y al principio parece simplemente una sátira de la gente adinerada. Pero luego te das cuenta de que no están describiendo a otras personas, sino que las están describiendo como si fueran mercancía. Y hay una diferencia enorme en cuanto empiezas a ver a las personas por cuánto valen. Cuando conocemos a un personaje, en la mayoría de las novelas, esperamos descubrir qué les preocupa, qué les hace reír, cuáles son sus miedos o qué desea. Y en esta obra el autor hace exactamente lo contrario. Antes de saber quién es alguien, ya sabemos qué diseñador viste, qué perfume usa, qué tarjeta de presentación carga en la cartera y cuánto cuesta el lugar donde acostumbra comer. La personalidad es reemplazada por un catálogo de productos. Y es perturbador de que Patrick crea de que conoce a alguien en base a lo que la otra persona está usando. Porque no te pregunta quién eres, pregunta qué consumes. Y es que en el fondo Patrick no tiene una identidad, no sabe quién es. Siempre se basa en las cosas que posee. Si Patrick tuviera que presentarse sin mencionar su trabajo, sin hablar de su rutina de ejercicios, sin presumir el restaurante donde cena, sin nombrar una sola marca de ropa o un solo disco que escucha, ¿qué quedaría? Patrick no construye su identidad desde su interior, la construye acumulando símbolos externos. Compra una personalidad en vez de construir una. Se viste todas las mañanas con esa identidad falsa, la memoriza y la exhibe ante los demás como si fuera un performance, actúa como si estuviera en un papel. Por eso me resulta bastante irónico y hasta triste que mucha gente la haya tomado como su modelo a seguir, porque justamente Patrick Bateman también es un hombre que no sabe quién es. Toda su identidad depende de que alguien más le diga qué reloj debe usar, qué música debe escuchar o qué restaurante debe considerar exclusivo. Y toda esa lógica se extiende hacia las personas que lo rodean. Las mujeres, por ejemplo, en esta novela nunca existen como un individuo completo. Que yo te vi ayer con unas de que se ve que son de buró. ¿Cómo son las de buró? Pues las de La vieja confiable, una llamadita. Mira, es como cuando tú sacas el Bacardí en tu casa, te sirves un trago y te lo tomas. O sea, Equivalente a eso. La novela, y también la película, muestra conversaciones donde el interés no está en su personalidad, sus ideas o sus emociones, sino en qué tan atractivas resultan físicamente. ¿Tienen una gran personalidad y no son muy guapas? ¿A quién cojones le Digamos importa? solo hipotéticamente, ¿vale? ¿Qué pasa si tienen una gran personalidad? Lo sé. No existen chicas con gran personalidad. Una gran personalidad la tiene una tía con un cuerpecito firme, que está dispuesta a satisfacer cualquier exigencia sexual sin ser demasiado puta y que además sabe mantener la boca cerrada. Las únicas chicas con gran personalidad que son listas o incluso divertidas o medianamente inteligentes o que tienen talento, aunque solo Dios sabe qué quiere decir eso, son feas. Exactamente. Porque tienen que compensar lo jodidamente poco atractivas que son. Se daban las gordas, como no tienen acción muy seguido, cuando la tienen Le se echan esfuerzan ganitas. demasiado. Ya no están hablando de personas, están hablando de accesorios y símbolos, personas trofeo. En algo que puede elevar o disminuir el estatus de quien las acompaña. Y eso alcanza incluso a quienes Patrick desprecia. Los indigentes, los meseros, los trabajadores o cualquiera que no pertenezca a su círculo dejan de ser individuos con una historia propia. Se convierten en parte del paisaje. La novela es brutal en ese aspecto. El valor de una vida parece medirse por el dinero que posee, por la ropa que lleva o por el barrio en el que vive. No es casualidad que en el libro Patrick te puede describir páginas y páginas de lo que piensa sobre un traje de marca, pero sea incapaz de sentir una conexión humana o algo de simpatía por otro ser humano. Cuando aprendes a mirar al mundo únicamente a través del consumo, terminas consumiendo también a las personas. El libro te dice claramente que cuando caes en el consumo también afecta en la manera en la que ves y te relacionas con otras personas. Inclusive hace que te dejes de ver como un ser humano y que creas que tu valor depende de tu estatus o de dónde vienes. Y cuando el consumismo reemplaza toda tu identidad y hace imposible que te puedas reconocer ante un espejo como una persona de carne y hueso, hace que creas que lo que tienes es igual a quién eres, a que toda tu imagen depende del estatus que proyectas.
Si alguna vez lees este libro te vas a dar cuenta de algo interesante. El autor dedica muy pocos párrafos a las partes de asesinatos y violencia y bastantes en las cosas materiales y sus descripciones. Uno pensaría que los momentos más importantes del libro serían los homicidios o las confesiones de Patrick. Después de todo es lo que la gente más conoce de esta obra. Pero esto no es así, y esto es porque el autor tiene unas ideas muy raras sobre qué es lo que merece nuestra atención. Patrick puede narrarte un asesinato de una forma totalmente casual en pocas páginas, y después el libro cambia completamente de tema, sin ninguna transición, sin darle tiempo al lector en procesarlo. En un momento asesina a un indigente en la calle y de pronto empieza a hablar del grupo Génesis. Y no me refiero a que haga un comentario rápido, hablo de un capítulo entero dedicado a la evolución de la banda, cómo cambió su sonido, qué álbumes considera mejores, cuál fue el papel de Phil Collins, por qué cierto disco es más accesible que el otro, y todo esto después de haber asesinado a una persona indigente. Y después de eso el libro sigue como si nada, como si no hubiera pasado nada, nada cambió. No es que Patrick considere esos momentos banales importantes, sino que el propio libro reorganiza nuestras prioridades. Lo verdaderamente grave pasa rápido, lo verdaderamente superficial ocupa capítulos enteros. Un ejemplo bastante bueno de esto es la escena del hacha, la escena donde un álbum de música merece más atención que una persona asesinada. Y es bastante curioso verlo cuando habla de música porque pareciera que vamos a conocer por fin algo de él, algo de lo que siente o de lo que cree, de cómo le emociona o cómo interpreta él el arte. Pero ni siquiera eso, sus reseñas musicales parecen tener sentido y son inteligentes hasta que les pones atención. Habla de ventas, de producción, de imagen, de éxito comercial, de reputación. Es Patrick proyectando su incapacidad de relacionarse con cualquier ser humano. Ni siquiera el arte logra sacarlo de sí mismo. Patrick consume cultura de la misma manera en la que consume marcas y restaurantes. No por un sentido de conexión o de transformarse, sino para seguir proyectando esa imagen hacia los demás. Todo termina en un producto. Eso explica por qué también sus discursos morales son bastante contradictorios. A lo largo del libro, Patrick opina sobre absolutamente todo. Habla de política, de racismo, de la pobreza, de la familia, de la contaminación, de la responsabilidad social, pero cuando uno es todas estas opiniones descubres que muchas veces se contradicen entre sí. Quiere mostrarse progresista y conservador al mismo tiempo, humanitario y elitista, compasivo y completamente indiferente. No defiende ninguna postura porque usa la moral como si fuera un traje Armani. Y si dice las palabras correctas, no es porque las sienta, sino porque está interpretando a un personaje y ya, no las siente de verdad. No es que Patrick solamente sea un asesino, eso lo sabemos desde la portada y el título del libro. Lo realmente perturbador es que el libro nos muestra una persona incapaz de distinguir qué tiene valor y qué no. El libro no va de la violencia de Patrick Bateman, sino de una sociedad donde lo superficial recibe toda nuestra atención, mientras lo verdaderamente importante desaparece silenciosamente en el fondo. Ahora, regresando un poquito al podcast, puede que no haya hecho mi investigación lo suficientemente bien y que al final salga alguien diciendo que solamente están interpretando un personaje. Y de hecho, yo me quiero equivocar. Quiero tener esta esperanza de que los estoy analizando muy mal y que en realidad ellos no piensan nada de esto, que simplemente lo hacen por ser un personaje. Pero esta idea también me conflictúa un poquito, entonces vamos a ahondar en ella. Vamos a separar una sola pregunta en dos diferentes. ¿Podrían estar interpretando un personaje? Y si lo están haciendo, ¿eso cambia la crítica que he dado? La respuesta a la primera pregunta puede ser sí. Muchísimos creadores exageran rasgos para generar conversación, desde personajes arrogantes hasta el villano de internet. Es completamente posible que algunas de sus opiniones estén amplificadas o incluso sean deliberadamente provocadoras para generar clips, polémica y engagement. Pero eso no responde a la segunda pregunta. Interpretar un personaje no convierte automáticamente el contenido en sátira. La sátira tiene un blanco. Cuando Psicópata Americano muestra a Patrick Bateman diciendo barbaridades, la película no espera que pienses que basado. Todo el lenguaje cinematográfico está construido para que entiendas que ese hombre está vacío, que es ridículo y es un producto de una cultura enferma. La broma es contra él. Tomemos un ejemplo externo a American Psycho, Eric Cartman, personaje que tiene varias razones para odiar a los trechiflados de aquí. ¡Ah, Dios! ¡Asco! Cartman dice cosas racistas, clasistas y horribles constantemente, pero el chiste nunca es el racismo es gracioso. El chiste es que Cartman es un imbécil y el mundo termina exhibiéndolo. En cambio, si alguien interpreta al clasista insufrible en la vida real, habría que preguntarse, ¿qué está criticando exactamente? ¿Cuál es el blanco del chiste? ¿Quién queda en ridículo? En palabras de una filósofa argentina, ¿cuál es el jaja de sus jajás? Porque si la respuesta termina siendo la gente pobre, los morenos, los que usan piratería o cualquier grupo vulnerable,
Entonces el personaje no está funcionando como crítica, está funcionando como vehículo para repetir ese discurso. Si el público no puede distinguir qué se está satirizando, probablemente la sátira ha fallado. Y bueno, vale, vamos a suponer por algunos segundos que de verdad son unos personajes. Habría que preguntarnos entonces algunas otras cosas. Los personajes bien escritos tienen valores. Cuando un creador interpreta un personaje durante cientos de horas, sin momentos donde el personaje sea cuestionado, sin consecuencias narrativas, sin que exista una distancia clara entre el autor y el personaje termina siendo indistinguible de la persona para gran parte del público. No porque el autor sea igual que el personaje, sino que nunca marca esa separación entre él y lo que quiere representar. Esto es precisamente una de las razones por la que mucha gente malinterpretó Psicópata Americano. Hay personas que ven a Patrick Bateman como un modelo a seguir porque ignoran que toda obra está construida para mostrar su vacío. Ellis y Mary Harron se han sorprendido de que existan los fans de Bateman. El mismo Christian Bale los detesta, no entienden cómo es que no perciben la crítica. A lo que quiero ir es de que si ellos de verdad son un personaje y nos enfocamos únicamente a la obra sin meternos en lo que ellos dicen fuera del podcast, ¿qué es lo que nos están transmitiendo? ¿Qué ideas nos transmiten estos supuestos personajes? Porque una obra puede tener una intención y producir un efecto completamente diferente. Inclusive en varios clips ellos afirman de que no son ni clasistas ni racistas, pero no porque digas que eres algo significa que lo eres. Un ejemplo, la República Democrática de Norcorea. Tienen la palabra democrática en el nombre, pero son todo excepto democrática. Lo mismo aquí. Tú puedes decir que no eres clasista, pero no significa que no tengas esas actitudes. El video todavía no acaba. Quería hacer un pequeño segmento donde hablaba de las personas que lo seguían y por qué es que estaban tan fascinados con este podcast, pero la verdad ya me había cansado de hablar del tema. Entonces simplemente les quiero pedir que se queden hasta el final del video. Todavía queda una conclusión y aprovecho este espacio para decirles que se suscriban, que le den like, que compartan, que comenten. Dime lo que piensas en este análisis en los comentarios y si te gustaría ver a más cosas como estas. Vine aquí a la Cineteca para distraerme un poco porque quiero que el siguiente tema sea algo más de lo que me gusta y menos de lo que me hace enojar. Estoy preparando un video sobre las películas, entonces me ayudaría bastante que lo pudieses ver. Si pudieses activar las notificaciones o verte el contenido anterior, estaría bastante bien. Y aprovecho este espacio para agradecer a las personas que dejaron su comentario con donación en los videos pasados. Una persona recurrente aquí es María Pilarcita, muchísimas gracias por el apoyo. Voy a subir algo en el Instagram, por favor síganme en Instagram para compensar esa donación que me hiciste. Y también a Manuel García Almos, que me empezó a seguir desde TikTok. Por si no lo saben, también tengo una cuenta de TikTok donde subo un contenido bastante diferente a este, pero deberían ir a checarlo. De vuelta, muchísimas gracias, ustedes son la razón por la que sigo aquí y pasemos a la conclusión. Después de todo este análisis, creo que ya entendí por qué ver este podcast me dejó una sensación rara en el estómago. No es por los comentarios que hacían, de vuelta, internet está lleno de personas como ellos, sino es que después de ver horas y horas de su contenido, creo que no conocía a ninguno de ellos. Hablaron de todo tipo de cosas, literalmente de todo, y aún así no tuve conexión alguna con lo que decían. Conocí restaurantes, marcas, anécdotas, viajes, chistes polémicos, pero no sentí que hubiera vulnerabilidad, contradicción o algo que me permitiera conocer quiénes son en realidad una vez que apagan la cámara. No es que estas personas sean Patrick Bateman, eso sería una tontería, sino porque el mecanismo es inquietantemente parecido. Cuando la imagen que ellos proyectan ocupa toda la cámara, sus personalidades se esconden detrás de estos personajes creados. Y no creo que pase, pero si alguno de ellos llega a ver este video o alguno de sus fans acérrimos lo llega a ver, creo que ya sé lo que me van a decir. Que soy un resentido social, que les tengo envidia, que ya quisiera tener su estatus. Y en caso de que dijeran eso, confirmarían todo lo que acabo de decir anteriormente, porque eso implicaría que cualquier crítica nace del deseo de ocupar su espacio. Y la verdad es que no. Como si la razón por la que les estoy criticando es porque no alcanzo a tener lo que ellos. Asumen que es imposible que les diga que no me interesa vivir como ellos, que hacer lo que ellos. No porque sea mejor persona que ellos, para nada, sino que yo no valoro tanto lo que ellos valoran. Su famoso lema, sin miedo a la funa, te deja ver exactamente lo que piensan. Fórmula 1 se puso de moda en México, güey, porque, güey, todos empezaron a comprar sus playeras de que Ferrari, Red Bull, y güey, más que parecer mammers, parecen mecánicos. Anulo funa. Te muestran su visión hacia todo el mundo exterior a ellos. Y para todos los extranjeros, bienvenidos a la Ciudad de México. Hasta los ojos de alcancía, mi Moy. Sí. Los ojos de alcancía. Bienvenidos a los ojos de alcancía. ¿Sabes qué entrarle? Sí, allá en China o en no sé dónde los Yo creo que sí hay. El gay tiene cierto aspecto femenino y eso inevitablemente muchas veces lo lleva. O sea, las mujeres son más chismosas. Sí, o sea, eso no me queda duda.
No es cuestión de valentía, es de contexto. Porque, ¿qué significa realmente ser funado por personas que no son parte del público que te sostiene? ¿Qué significa una funa cuando no afecta para nada tu trabajo, tu comunidad o las personas que te rodean? ¿Qué significa una funa cuando no pone en riesgo tu trabajo, tu posición en la comunidad, ni cómo te relacionas con las demás personas a tu alrededor? No le tienen miedo a la funa porque no significa nada para ellos. No perderían su trabajo por estos comentarios rancios, no perderían su lugar en la escuela por comportarse así en internet, y la comunidad alrededor de ellos probablemente piensa igual, o sea, este tipo de comentarios vienen de alguna parte, lo escucharon de sus padres, familiares y probablemente solamente lo están repitiendo. En todo caso, una funa significa algo bueno para ellos, más clips, más view, más interacción, más exposición hacia el público. La funa ya no es un castigo, es combustible para su algoritmo. Patrick Bateman atraviesa toda la novela convencido de que puede decir o hacer prácticamente cualquier cosa sin que su mundo se derrumbe, no porque sea invencible, sino porque pertenece a un entorno donde nadie escucha, nadie presta atención y nadie quiere romper la comodidad de su propia burbuja. No estoy diciendo que estemos hablando de la misma gravedad, estoy diciendo que me parece interesante cómo ciertos círculos generan una sensación parecida a la inmunidad. Creo que soy un tipo muy enfermo. Uno de los temas de debate sobre American Psycho es el final ambiguo que deja la película. Todos los actos violentos que vimos a lo largo de esta, ¿sí pasaron en realidad o solamente son producto de la mente enferma de Bateman? Bueno, de hecho, el escritor sí se pronunció al respecto. El escritor ha sido muy claro en que sí, efectivamente todo sucedió, o que al menos él escribió la obra pensando que todo lo que narraba sí ocurría. La intención de él no era escribir una historia de misterio policíaco, sino una crítica a la sociedad tan superficial que incluso un asesino serial puede pasar desapercibido. Se entiende que al final Bateman es protegido por las élites cuando éstas encubren todas las evidencias de sus actos, solamente para no dejar caer a uno de los suyos. Al final, la intención de este video no es que odies a los de Par de 3, sino que mi intención es que te preguntes ¿a qué tipo de personas internet hace famosas y por qué? Si tuviera que decir unas palabras definitivamente finales hacia ellos serían que ya no hay barreras que cruzar, todo lo que tienen en común con lo incontrolable, lo loco, lo vicioso y lo malvado, todo el caos que han causado y su total indiferencia hacia él ahora lo han superado. Su dolor es constante y agudo y no esperan un mundo mejor para nadie. De hecho, quieren que su dolor sea infligido hacia los demás. No quieren que nadie escape, pero incluso después de que admitan esto, no hay catarsis. Su castigo sigue eludiéndolos y no obtienen un conocimiento más profundo de sí mismos. Ningún conocimiento nuevo puede ser extraído de su narración. Esta confesión no ha significado nada. Esto no es una salida.